Buen día, profesor. Nosotros vamos a presentar la actividad 1B sobre instrumentos de medición. Mi equipo está conformado por Sánchez Morales Julio César, Sánchez Flores Diego Antonio, Sánchez Paisano Adrián, Tecangüey Hernández José Luis, Tecangüey Sánchez José Eric y Torres Rosas Ángel Javier. Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de dos o más objetos. Existen instrumentos de medición lineal y angular, que a su vez se dividen en lectura directa e indirecta. Entre los instrumentos de medición lineal de lectura directa se encuentra el metro y la regla graduada, y en los de lectura indirecta los comparadores mecánicos y comparadores ópticos. Entre los instrumentos de medición angular de lectura directa se encuentra el transportador simple y la escuadra de combinación, y en los de lectura indirecta la regla de senos y las falsas escuadras. Rango de medición. El rango de medición de un instrumento es el rango de un parámetro de medición en el que permanecen las diferencias de medición dentro de límites definidos. También se pueden denominar como exactitud. Resolución de los instrumentos de medición. Uno de los elementos más importantes en el diseño de sistemas de medición es la selección de instrumentos de medición idóneo para una medición efectiva. Y la resolución del instrumento de medición es la más pequeña unidad legible o límite de detención. Y pues una regla práctica para poder escoger la resolución de un instrumento de medición es que debe ser de al menos un décimo de rango a ser medido. O de una forma pues más estricta debemos poder discriminar al menos un décimo de la variación que se desea medir. Instrumentos de medición de longitud. Flexómetro. El flexómetro no es más que un instrumento de medición portátil para medir el tamaño de un objeto determinado o la distancia que tienen dos objetos. Dicho instrumento consta de una cinta flexible y maleable, la cual tiene marcas en todo lo largo de su borde que van incrementando y se puede medir hasta 5 metros. Este es comúnmente utilizado en trabajos como la construcción. Reglas de acero. Generalmente se ocupan 4 escalas, 2 de cada lado, se fabrican en diferentes modelos, la más común es de 6 pulgadas o 150 milímetros. Regla flexible, similar a la anterior, pero más estrecha y delgada, lo que permite flexionarla dentro de ciertos límites para realizar lecturas donde la rigidez del acero templado no permite la medición adecuada. Las reglas tienen muchas aplicaciones, ya que tanto sirven para medir como para el dibujo técnico. Las que hay en oficinas suelen ser de plástico, pero las que hay en talleres y carpinterías suelen ser metálicas, de acero flexible e inoxidable. Esto se debe al trabajo que exigen en los talleres y las carpinterías. Escuadra. La escuadra es una plantilla con forma de triángulo que se utiliza en el dibujo técnico. Puede ser de diferentes tamaños y colores o tener biseles en los cantos que permiten ser usadas. Dada la forma de la escuadra, tiene un uso inmediato para el trazo de rectas perpendiculares e inclinadas a 45 grados. Escalímetro. El escalímetro, o también denominado algunas veces escala de arquitecto, es una regla especial cuya sección transversal tiene forma prismática con el objetivo de contener diferentes escalas en el mismo instrumento. Se emplea frecuentemente para la medición de dibujos que contienen diversas escalas y basta con girar el instrumento sobre su propio eje para ver la escala apropiada. Instrumentos de medición de espesor. Lainas. Estos medidores consisten en láminas delgadas que tienen marcado su espesor y que son utilizadas para medir pequeñas aberturas o ranuras. El método de medición consiste en introducir una laina dentro de la abertura. Si entra fácilmente, se prueba con la mayor. Si no entra, se vuelve a utilizar la anterior. Los juegos de laina se mantienen juntos mediante un tornillo que atraviesa un agujero que tiene en un extremo. Debe tenerse cuidado de no forzar las lainas ni introducir en ranuras que tengan rebabas o superficies ásperas, porque esto los dañará. Instrumentos de medición de radios y curvaturas. Podemos encontrar los siguientes instrumentos: láminas con patrones de radio y esferómetro. Las láminas con patrones de radio, como su nombre lo indica, son láminas las cuales poseen patrones, cuyas medidas están marcadas en milímetros, de radios convexos y cóncavos. Estas tienen diversas formas y se ubican en las diferentes partes de la lámina. Para poderlas utilizar se debe hacer lo siguiente. Para ello se debe buscar el patrón de la figura que más se asemeja al borde de la pieza que se busca desear conocer su radio y curvatura, como se puede apreciar en la imagen ofrecida por el libro de meteorología.
En cuanto al esferómetro, es un dispositivo que nos ayudará a obtener el radio de las superficies esféricas, tanto cóncava como convexa. Y esto es posible si se posee un casquete, es decir, una parte esférica. A pesar de que no se puede obtener de manera directa, hay una fórmula que nos ayudará a conocer cómo se puede obtener el radio de esta. Para ello debemos de localizar sus valores, siendo h la longitud que mide el instrumento y d la longitud que mide un brazo del diploide. Este dispositivo tiene una función similar al tornillo milimétrico, el cual al ir rotando, el aparato nos dará a conocer las medidas necesarias para obtener la radio, con la siguiente fórmula que se muestra en la imagen, que es R igual a 1/2 por H más D al cuadrado sobre H. Instrumentos de medición de roscas de tornillo y o tuercas. En estos instrumentos podemos encontrar calibradores y peines de rosca, también conocido como galga de rosca. Este instrumento posee patrones para alambres, brocas y láminas. Patrones para brocas sirven para determinar el tamaño de estas al introducirlas en un agujero cuyo tamaño está marcado de un lado, o para mantener en posición vertical un juego de brocas. El cuerpo del patrón tiene grabadas indicaciones sobre el tamaño de broca recomendable para el tamaño de rosca determinado. Esta característica permite elegir rápidamente la broca adecuada. Para usar la galga simplemente debemos apoyarnos sucesivamente de cada lámina hasta encontrar los hilos adecuados para la rosca. Y así sucesivamente hasta encontrar la que coincida perfectamente con los hilos, sin presentar holgadura. Posteriormente también nos podemos encontrar con la regueta calibradora de tuercas y tornillos. Este instrumento posee patrones determinados para brocas, las cuales se pueden determinar al introducir el tornillo o tuerca en uno de los agujeros. Esta marcará el tamaño de la rosca que se necesita en milímetros. Este instrumento tiene grabado en su cuerpo las indicaciones necesarias para saber el tamaño de la broca recomendable para el tamaño de rosca determinado. Estas características permiten elegir adecuadamente la broca adecuada. Por último, podemos encontrar el siguiente instrumento, conocido como cuentahilos, que es un conjunto de láminas que se mantienen juntas por un tornillo, por un extremo, y por el otro una rosca. La finalidad de este instrumento es parecida al que tiene un peine de rosca, ya que en sus láminas vienen grabadas las mediciones necesarias para encontrar la rosca adecuada para una tuerca u tornillo. Y estas se pueden apreciar en las imágenes presentes por el libro de metodología. Tipos y aplicación de los compases utilizados como instrumentos de medición. Compases con brazos planos, utilizados tanto para medidas de interiores como de exteriores. Compases de punta, se utilizan para obtener medidas entre líneas o puntos, para transportar medidas tomadas de una regla de acero y para trazar círculos o arcos. Compases de centrar, combinan una punta recta con una curva, frecuentemente son utilizados para trazar líneas paralelas a partir de un borde o para localizar el centro de una pieza cilíndrica. Existe otra forma de clasificar los compases que son compases de interiores y exteriores, y esto es de acuerdo con el tipo de medición a realizar. Tipos y aplicación del goniómetro. Universal, es el tipo más conocido ya que es el más común dentro de su tipo. Con escala nonio. Este tipo se caracteriza por tener una escala más pequeña integrada en el disco giratorio. Escuadra universal. Se caracteriza por ser una regla graduada con un juego de cabezales extra. Digital. Este goniómetro al ser digital no se le omiten partes. Tiene las mismas características, tornillos de fijación, regleta, escuadra. El único elemento que cambia es la escala graduada por una pequeña pantalla que indica la medición. Digital multifuncional. Este instrumento se caracteriza por tener incluidas distintas funciones como las de un nivel y un goniómetro. Imantado, es utilizado para cuando se requiere un apriete de precisión en tornillos. Contorquímetro, sirve para hacer un apriete angular para ajustar los pernos de cabeza de motor. Paradedos, este goniómetro se utiliza para la rama de la medicina, mide el rango de movimiento de las articulaciones pequeñas. Las escuadras sirven para definir ángulos rectos perfectamente alineados. Cuentan con una escala numérica grabada en la parte superior o en su lado más largo, el que se encuentra biselado o con un declive para poder ajustarse a la superficie de trabajo. Hay escuadras como la escuadra Cartabón o escuadra de 60 grados,
la cual se llama así ya que posee un ángulo de 60 grados en su parte inferior. Otra es la escuadra falsa, que se conforma por dos partes móviles, y esta se usa principalmente para comprobar los ángulos ya establecidos. Se puede hacer manejo de un transportador para corroborar las anotaciones y tener un resultado de mayor calidad y eficacia. Hay instrumental más complejo para realizar medidas, como la escuadra universal, la cual cuenta con más herramientas que se complementan. Esta contiene un nivel de gota que nos permite saber si hay superficies con un desnivel o bien para corroborar si la superficie es completamente recta. Un cabezal de escuadra, un transportador con bisel para medir ángulos y un cabezal centrador. Para la medición más completa de ángulos se puede hacer uso de instrumentos como puede ser el goniómetro, el cual sirve para proporcionar ángulos con una gran certeza. Su sistema de medición se encuentra en nonios y cuenta con un campo de medida que consta de 4 sectores de 90 grados. Este se monta en una regla móvil o deslizante que nos permite la libertad de manejar el disco graduado.